Identidades que te importancia o que chau empezarán a siempre que ya Bolivia, TV, Itadiri, Jurata, Barca, Chiraca. Acá el Guadaja Indiaf, Toquita Chawa, Hawilt Adaraka, Jairtila Caja, Port Adip Haraki, Corateja Jutiri Tunca, Kimsari Uru, acá septiembre, Sata Faxita, Alajki Panja, siembra de Tarwi, Chuwa, acá municipio de Puerto Acosta, Toquida, Satanta si wayari sa sidaw para kaha ayap haragi. Kato kitwa para kar hawil awayap hatam kunam tampik sa satanta si wayari kunat sa para kaha kamam danaka wakt ayasip ki kato kitwa arhait awayap harag stado. Kabakan aki po darut asiyari iwasap hikat asiwa kilata Erbis Quintara Kiberes kupaha ingeniero kaba yat hata tarakiwa. Hermano, bienvenido a Bolivia TV al programa Identidades. Hermano Edwin, muy gustoso de estar acá presente para poder informar a todos nuestros productores de lo que significa granos andinos a través de este medio tan importante que llega a todos los rincones de nuestro país. Aquí para ahí, Kabatawa, Juparakaja, Port Arip Haraki, Kabatua, municipios Barcaracara, Akabadak, Haskirjaba, Sartaya, Sipkaraki. Hermano, ¿cuál es el objetivo de esta siembra en Puerto Acosta? Contaremos a la población que nos ve en esta mañana. Gracias, hermano Edwin. Primeramente, con la venia siempre de nuestro director ejecutivo general del INIAT, el Instituto Nacional de Investigación Tecnológica Agropecuaria y Forestal. Asimismo también de nuestras máximas autoridades, que es en este caso nuestro ministro, el ingeniero Remio González, y por supuesto nuestro hermano presidente y nuestro Gilata David. Quiero informar en esta ocasión respecto a una actividad tan importante, ¿no?, para el programa Granos Andinos, donde concurre tres entidades muy fundamentales del Estado plurinacional, que en este caso es el INIAF, es Procanqui y también el SENASAJ. El día 13 estamos arrancando con una actividad, decía, tan importante, puesto que en Puerto Acosta, en la comunidad Pecañani, se tiene la actividad de el inicio de la siembra del cultivo tan importante como es el tarwi. Así es, hermano. ¿Cuántas hectáreas más o menos se va a sembrar en este municipio, en esta comunidad de Pecañani? Hermano Edwin, el instituto, el INIAF, básicamente tiene el rol fundamental de generar ciencia, tecnología y, por supuesto, transferir. Entonces, en esa línea se tiene previsto, son parcelas que vamos a implementar, la siembra de parcelas para los componentes de lo que significa investigación, desarrollo tecnológico, pero también el componente de asistencia técnica. Son parcelas que van a implementarse, pero también se va a trabajar en coordinación con los productores, en este caso líderes, productores que tienen ya experiencia en el rubro. Hablando de los productores, hermano Erbis, ¿cuántos productores se van a hacer beneficiosos, se van a beneficiar con esta siembra? ¿Y quiénes, tal vez las comunidades, van a ser parte de esta siembra? Sí, hermano Edwin, también informar a todos nuestros hermanos, a la familia, fundamentalmente quinuera, a los hermanos también cañagüeros, a los hermanos amaranteros y por supuesto a la familia de los hermanos que cultivan el tarwi, ¿no? En este caso tenemos como programa 10.386, ¿no?, beneficiarios del programa, gracias al decreto supremo que ha emitido nuestro hermano presidente, sabiamente para estos productores, que ha de permitir contribuir a la seguridad alimentaria, ha de permitir también mejorar la nutrición con estos granos andinos, que tienen una excelente calidad y porcentaje de proteína, fundamentalmente, y también a la familia de los de tarwi, ¿no? En este caso, nuestros beneficiarios, el universo de beneficiarios con este programa es 10.386 productores a nivel nacional. Estamos operando, estamos interviniendo en 5 departamentos, ¿ya? En este caso La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, los hermanos productores del amaranto,
y también en Cochabamba, que también están los hermanos Cañagüeros y también Tarwi. En La Paz estamos trabajando, hemos iniciado a trabajar fundamentalmente con los productores quinueros, con los productores cañagüeros y con los hermanos productores de Tarwi. El aquí por ahí, como está por esta barca chinaca, Gobierno Nacional, INIAF, Awit Hakama, Amtana Caro, Amancha Sipki, Ukabapirwa, municipio de Puerto Acosta, acá, comunidad Pecañani, Toquil, Jacuparacaja, Tarwi satanta wayap harakiri diawa hilata ingenier hupak sawaistu kurjabak sahakbah teroja akatarwich amaistim Kauch arus satanta si wayari katokirakata gobierno nacional toquitwa acabam tadakar haskirihama amancha siski sasin sakupasa arst aweraki ukabah warakasa idasa aka untasinipsta irasa warakah yapuchirip haraksta kabam tadagampis warakah amaist asip harakisbawa. Ingeniero, en esta mañana nos has traído algunos productos de Tarwi. A ver, ¿nos podía explicar a algunos de ellos cuáles son los beneficios de cada uno de estos? Sí, justamente queremos mostrar que estamos trabajando el programa en sí, el proyecto de mejoramiento de la producción a través de la investigación, innovación tecnológica del INIAF. Estamos arrancando con accesiones, ¿no? O sea, con la identificación de accesiones promisorias, ¿no? Hasta el momento, hasta la fecha del 2008 al 2019, apenas 4 variedades se han registrado. Entonces, debemos mantener, tenemos que trabajar, es un proceso todo mejoramiento, podríamos decir, ¿no? Entonces, acá lo que queremos mostrar es justamente accesiones, ¿no? Para que se puedan ir trabajando a partir de lo que va a significar recursos genéticos, el componente de recursos genéticos del proyecto y también el componente de desarrollo tecnológico que está ejecutando el proyecto. Tenemos también acá igual algunas accesiones en quinoa, ¿no? Y bueno, hemos traído también algunas semillas ya certificadas, porque este es el rol fundamental, ¿no? Que tiene el INIAF. Es la única entidad que puede realizar este tipo de acciones tan importantes, tan responsables para nuestros productores. Hermano Hermes, también aquí observamos este libro tan importante para los productores. ¿De qué trata? Sí, justamente es un descriptor de variedades, ¿no? Que le permite también a nuestros semilleristas, a nuestros investigadores, también realizar a través de este texto, que es tan importante, hacer la descripción, ¿no? Y al mismo tiempo también hemos querido acá mostrar la normativa que también que maneja el INIAF. ¿Ya? ¿No? Entonces, los cuales permiten realizar el trabajo de investigación de manera mucho más responsable. Kamatau, warga barkasira, kwali wakiskiriwa, kamatwa, skirihaba, akaba, achuya, urakaja, abais asiski, warakataki, wali wakiskiriwa, akaba, kurateja, achuya, uraka, abacha yataka, akaba, achuya, uraka pikiwa, ayurakara, surakar, haskirihaba, kolkitoki, abais asiwiha, utkaraki, ukabapinwa, iliaf tokita, kabamtadakar, kuparakaja, askirihaba, kurateja, pokasip, que amtadakaro, Ayura karwa huparaka akaba achurearaka achuyawiraka amancha sipkaraki. Ya para acabar con la entrevista, hermano, ¿quiénes pueden ser partícipes en esta actividad, en esta siembra tan importante como lo dijo? ¿Y qué día, en dónde va a ser la siembra? Sí, hermano Edwin, quiero invitar a toda la población, a todos nuestros hermanos productores. En este evento va a estar presente también nuestras autoridades. Nuestro director, bueno, se ha cursado las invitaciones a nuestro director general ejecutivo, se ha hecho la invitación también a nuestro ministro, seguramente también va a delegar si va a tener alguna actividad o un contratiempo que vaya a obstaculizar su viaje, ¿no? Entonces es muy importante también la participación del alcalde, del municipio, los concejales, nuestros productores y, por supuesto, nuestros técnicos que vienen desarrollando sus actividades desde septiembre de la pasada gestión. Ahora estamos arrancando con todo para hacer las investigaciones que corresponde en este rubro de lo que es granos andinos.
¿En dónde se pueden contactar? ¿Cuáles son las direcciones? Tal vez nos están viendo los productores, se están animando para aprender, para saber más sobre esta siembra. Sí, justamente nuestras oficinas, bueno, del INIAF, que quedan en San Pedro, pero bueno, a partir de la creación de muchos programas, gracias a nuestro hermano presidente y nuestro Gilata, es que ya ha quedado bastante pequeño nuestra institución. Entonces estamos ubicados, Granos Andinos, en la Plaza España, en el programa Olíferas, que también justamente viene desarrollando sus actividades, ¿no? Bueno, pero nuestros técnicos con permanencia en el municipio nos van a seguramente también ayudar a garantizar la participación de todos los productores y toda la ciudadanía en general. Hawilla, Kabaja, Jotiri Tunga, Kimsari Uro, acá septiembre, Sata Paxin, Casquillo, para acá, acá siembra de Tarruya, que el gobierno autor municipal de Puerto Acosta, Toquedaja, Aguanta Guayapjaris, Atanta Guayapjari, Kabata, Askirjaba, Achuya, Oveja, Utkaya Pataki, acá Paxi de Hayaka, Churacasa, Tataraki, Chayu Kabak, Hawilt Arita, Tau para caja, productores, Tarua Churera, Kinas Vintasiripsta, Kabaja Indiaf, Tokika, porque Askit para caja, Tokitsa, Yathat Abharakis Bawa. Hanilaki para Kabaja, Kabar da Capi, Akawakichau, Tukayari, Rakapeja, Yakurukabaya, Hikisikaba.